Ha pasado exactamente 37 minutos de la hora 15 en la República Argentina. Venimos de hablar de cine y masonería y ahora nos vamos a volar por ahí. No sé si aterrizaremos hoy. Todavía no elegimos tema para él. Todavía no tenemos tema musical para presentarlo, pero le damos la bienvenida a Cómplices a nuestro piloto de pruebas, el señor Emilio Ferrari. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andas, Emilio? Para los cómplices. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy ¿qué contento hacemos? de estar acá. ¿Qué hacemos hoy? ¿Aterrizamos o todavía no? Sí, sobrevolamos, evidentemente. Sobrevolamos, aterrizamos en algunos lugares y seguimos vuelo por otros. A ver. Veníamos de Salto. Veníamos de Salto El jueves pasado, ¿no? Droneamos mucho. Eso, droneamos mucho. Y de alguna manera empezamos a ver la otra orilla, que es esta en la cual vivimos hoy. Y nos gustaba no solamente ver la fotografía del día de hoy, del jueves, fines de junio de este 2022, sino, como dronizamos también los lugares, los sitios y la historia, queríamos ver esta orilla, qué fue, ¿no?, en unos cuantos años atrás. Y empezamos a leer, a recorrer, a ver imágenes y textos ya escritos, y nos dábamos cuenta que teníamos el siglo XX, el siglo pasado, que habían pasado cosas, ¿sí? Teníamos el 800, los del 800, ¿no? Los del 700, 600 y 500. O sea, ya hacía como 500 años que dábamos vueltas, sobrevolábamos estos lugares, ¿no? Que veníamos además a un sitio que ya existía y donde había gente que hacía miles de años que estaba antes también, ¿no? Sí. Con otras alternativas. O sea, no éramos nada nuevo en este tema. Deberíamos ir aterrizando la columna este espacio pequeño, en lo que siempre propusimos desde el principio, que era la visualización de lo que era Concordia desde el punto de vista de una persona que viene hace poco y que de alguna manera trae en la mochila una carga de experiencia en lo que podemos llamar el trabajo en la construcción del patrimonio, ¿verdad? Sí. Lo que hablábamos el jueves pasado, cómo definíamos patrimonio, una cosa muy simple que era el conjunto de bienes materiales e inmateriales. Lo que la gente puede visualizar, qué linda casa, ¿no?, que llena de molduras, o el concepto de lo viejo a veces también, ¿verdad?, o el de la ruina en otros aspectos. Y a veces nos quedamos con esa visión un poco válida, pero escasa de lo que podemos llamar el patrimonio. Sí. Y el patrimonio también es esa dinámica de la historia que se fueron construyendo cosas. Eso intentamos un poco rescatar desde acá, desde este espacio. Por otro lado, decimos que no solamente lo viejo es el edificio viejo, lo material es patrimonial, ¿no? Lo que se ve en un museo, lo que se ve en una sala de exposiciones o lo que se recorre en un barrio histórico de cualquier lugar del mundo, sino que tenía que tener otro condimento imprescindible, que era la caracterización. Ese lugar, para ser patrimonio de Concordia o de Entre Ríos, tenía que ser distinto a otros lugares del mundo. Un aeropuerto nunca va a ser patrimonial, un shopping tampoco va a ser patrimonial, porque un casino, en aquella definición de cultura casinera, ¿no?, son más o menos todos iguales. Entonces, una calle de Marruecos sí es de Marruecos y de ningún otro lugar más. De Tokio es de ese lugar y de ningún otro lugar más. Y nosotros creo que a la hora de proteger o visualizar o valorar el concepto patrimonial en Concordia, tenemos que intentar recorrer ese camino de la historia a ver qué nos hace distintos o qué nos marcó, ¿verdad?, en otros vecinos que estuvieron antes y que construyeron, hicieron y vieron cosas. Acá vamos con todo esto. Si hoy me tuvieran que preguntar a mí, ¿qué te parece a vos cuál es el elemento patrimonial más importante a cuidar, proteger, valorar? Es el río Uruguay. Sí. Es el río Uruguay. Y dentro de ese río Uruguay, de ese curso de agua, ¿verdad?, que allá comienza en Brasil y desemboca en el Río de la Plata, nos marca
y ahora vamos a ver por qué, en definitiva, la historia nos dice eso, nos marca 2 o 3 fenómenos geológicos, que son el Salto Grande y el Salto Chico. Sí. Eso hace que sea innavegable en toda su extensión. Alguien tiene que pararse acá, ¿verdad? Llegar a la orilla, volver a embarcar y seguir curso, para arriba o para abajo, más esforzado o menos contracorriente, ¿no? Uh-huh. Pero no hay más remedio que acá parar. Hay algo que nos dice la geografía, acá tiene que pasar algo. Por otro lado, también fue puente, como ya vimos otras veces, puente natural para indígenas, jesuitas, contrabandistas, lo que sea. O sea, de alguna manera se utilizó eso como una especie de puente natural para cruzar de una cercana orilla a la otra. Hay una palabra por allí, en esos cientos de años, que es la palabra Itú. Itú, ¿sí? Que en guaraní quiere decir salto. Exactamente. Y salto de agua es Ituí. Ituí. Entonces, cuando uno dice, bueno, a ver, vamos a empezar a visualizar un patrimonio válido, nuestro, con carácter, y que sea distinto a todo el resto del mundo, y que de alguna forma vaya armando ese conjunto que queremos conservar, valorar, proteger y sobre todo conocer, porque nadie quiere lo que no conoce. Entonces, de alguna manera, la difusión de estas cosas es lo que genera esa masa crítica de decir, esto es nuestro, esto hay que cuidarlo. Y la palabra Ituí no la encuentro mucho en Concordia. No, durante mucho tiempo hemos hablado también ese tema de cómo fuimos dejando de lado los idiomas de la gente que vive acá, de los pueblos originarios, y se han borrado del mapa. Es más, hay ciudades aquí muy cerca que tienen nombres iguales en diferentes idiomas. Por ejemplo, tenemos Calabacilla, por un lado, y tenemos Yeruá, por otro. ¿Qué significa Calabacilla? Exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces no son solamente casas viejas las que podemos llamar patrimonio, ¿verdad? También son elementos, historias, nombres, símbolos, en definitiva. Por esta zona, por estas orillas de un lado y del otro, por ese Ituí que estábamos hablando, que es el Salto, fueron y vinieron muchísimas personas. Estuvieron los San Martín, ¿sí? Don Juan, el padre del Libertador, ¿no? Fue gobernador, ¿verdad?, de esta zona, donde el Cabildo de Yapeyú, que era de alguna manera la sede gubernativa más antigua y cercana que teníamos en la actual Concordia, ¿sí? Sí. Muy alejada de Buenos Aires, cuando Buenos Aires no era tan influyente, digamos, en esa época, ¿verdad? Fue sí en el siglo XIX, en los 800, para hacerlo más fácil la comprensión, pero no en los 700. Bueno, Yapeyú, que está en la actual provincia de Corrientes, era una sede gubernamental donde don Juan de San Martín fue gobernador en aquella época. Y se le encomendaban administraciones y estancias jesuíticas que iban desde el sur de Brasil. Vamos a poner un poco atención en eso, que a mí realmente uno le vuela la cabeza. Era parte del sur de Brasil, todo el norte del Río Negro, de la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, ¿no? Mi paisito, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, y la última estancia que funda de los jesuitas, pero cuando se van, digo, don Juan, ¿y por qué lo cito? Después vamos a decir por qué lo cito tanto, administra o controla de alguna manera, es en la Calera de las Huérfanas, nada menos que en Colonia del Sacramento. Entonces, miremos esa dimensión territorial tan grande y con una bisagra de cruce exactamente en el Ituí, en el Salto Chico, lo que es Concordia Salto, esas dos ciudades. Todos iban y venían de un lado o del otro, pero allí cruzaban, allí, de alguna manera,
la yerba mate que venía de Misiones llegaba hasta San Antonio del Salto Chico, que así nos llamábamos, ¿verdad? Sí. Hace muchos siglos, 2 por lo menos para atrás, ahí cruzaban en balsa y iban a Buenos Aires. Hace unos programas atrás estuvimos hablando de Saturnino Ribes, el francés, el vasco francés, que se asentó en Salto, en la orilla de enfrente, y tenía una flota fluvial que iba hasta Buenos Aires todos los días, todas las noches, ¿no? Cena y camarote y iba. Entonces, realmente ahí se empieza a construir esa concepción del patrimonio. Artigas, José Gervasio, también en 1812 ocupa el mismo cargo, ¿verdad?, que ocupó don Juan, el padre del libertador San Martín. Y también tiene asiento en San Antonio del Salto Chico, la concordia anterior a la que tenemos hoy. Si nosotros seguimos escarbando la historia vamos a encontrar, pero no es el objetivo de alguna manera para esta charla, o el oyente, los cómplices que estamos en esta tardecita acá, seguir abundando en datos, fechas, personajes. Sí quedarnos con la convicción firme, verdadera y absoluta de que tenemos un contenido patrimonial muy importante en esta zona que deberíamos empezar a visualizar. Eso se traduce en lo que hizo esa gente. El último apunte que vamos a dar en este tema es los pendientes. En el llamado Naranjal de Pereda, en el Naranjal de Pereda, en el sistema San Carlos, el Hostal, o actualmente el Hostal, el Naranjal de Pereda, el Saladero, que tiene una cantidad de historias y de antecedentes. Allí se supone, prácticamente todo indica que estuvo el viejo caserío de San Antonio, del Salto Chico, ¿sí? El primer muelle, dicen que estuvo el ahí. El primer muelle, sí. O sea, venían de Misiones, la yerba, todo el aspecto comercial de la cosa, desembarcaban allí, o desencillaban allí de alguna manera, y de allí se embarcaban hacia Buenos Aires o Montevideo. Paysandú también es hija de ese crecimiento de navegación fluvial. Fraiventos. Y seguimos así en ciudades ribereñas, orilleras de lo que podemos llamar Río Uruguay, que para mí es el eje central del patrimonio que tenemos que empezar a revalorizar, revisar de esta zona mucho más grande que 2 países, mucho más grande que Uruguay y Argentina en ese sentido. Entonces, ese caserío del Naranjal de Pereda, hoy, que lo fui a ver, evidentemente, es un campo pelado. Es un campo pelado, donde requiere, evidentemente, un trabajo de arqueología básica, aunque sea, y que seguramente se va a hacer. Porque en este momento hay una dirección en el Parque de San Carlos muy inspirada, que de alguna manera revé estas cosas e intenta empezar a construir ese patrimonio de Concordia que tanto a mí personalmente me interesa ayudar a poner en valor, como se dice por acá. Lo hemos hablado también varias veces y creo que es lo interesante, o por lo menos lo que me trajo a mí a la cabeza Emilio cuando vino con su vuelo por primera vez acá. Y tiene que ver con que los concordienses no mirábamos más allá de la década del 30 cuando hablábamos de la Concordia antigua, porque son las fotos que andan dando vueltas. Son las fotos que uno encuentra en los museos, esa Concordia semi-parisina, en su gloria, con su tranvía eléctrico, con sus luces eléctricas en las calles. Y hay una historia detrás de todo eso que nunca nos planteamos. Nunca nos planteamos y nunca nos plantearon. Una vez me dijo una persona, pensar, que hace poco se le hizo un reconocimiento, que hubo personajes en nuestra ciudad como el Mayor Quinteros, que con 20 hombres expulsó a Garibaldi de las costas aquí, con solamente 20 hombres. Cañones que están en la Plaza 25 de Mayo. Cañones que, bueno, está ahí, eso todavía está en análisis si son los verdaderos cañones o son alusivos, pero esa parte de la historia concordiense nunca se registró, o por lo menos a mí nunca me la enseñaron en la escuela. Me la tuve que llevar puesta para que decir, tenemos también una construcción como ciudad, y como decís vos, tenemos que
empezar desde ya, y creo que ese ciudadano común el que tiene que comenzar a armarse patrimonio. Sí. Y qué mejor que tomar el río Uruguay. Nunca, y no sé si alguna persona lo ha hecho, yo vi a los saltos como puentes. Siempre me lo enseñaron en geografía como accidentes geográficos. Nada más, y me quedó, y lo único que yo puedo decir es cómo disfrutaba de sentarme en la orilla y escuchar el ruido del agua. Pero nunca lo vi como un puente. Por más que varias veces hablamos, es decir, pensar que se puede cruzar caminando cuando el río está abajo. Claro. Pero nunca lo vimos como un puente, sino como un accidente geográfico. Y esto, de lo que siempre hablamos, de que el río Uruguay realmente nos une y no nos separa. Sobre todo lo que pasa en la situación de Concordia-Salto. Dos ciudades que nacieron juntas y creo que tienen un destino juntas, una atada a la otra. Sí. Si bien Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay o Banda Oriental en aquella época, ¿no?, comparten la orilla occidental y oriental del mismo río, el Concordia-Salto, Salto-Concordia, el Ituí, es seguramente un corredor ineludible en todo ese proceso que hubo, en todo ese movimiento de cómplices, para llamarlo como si fuera el programa, ¿no? Entonces me parece que es interesante que empecemos a valorar la importancia que tienen nuestras dos ciudades una frente a la otra. Y dentro de cada una de las ciudades empezar por lo menos a revalorizar o a tomar en cuenta, se haga una obra de puesta en valor o no, eso no implica nada, pero sí generar reescribir una historia local. Eso sí me parece una cosa muy importante. Tenemos todos los elementos para hacerlo, tenemos la documentación, tenemos el personal idóneo para ese tipo de cosas, ¿no? Excelentes historiadores, investigadores, antropólogos, y entonces me parece que es el momento adecuado para comenzar a reescribir esa historia regional. Algo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Y vos lo nombraste justito. Tenemos la documentación. Sí, claro. O sea, podemos... Claro, como decía Germán. Claro, como decía Germán. Podemos ver cómo ellos... ¿Sabés cómo lo veo? Mirá, no es que se omite la historia, no es que se omite el estudio de esa parte de la historia. Caemos en el formateo de la manera que tradicionalmente en la Argentina hemos visto a la historia o hemos estudiado a la historia. Tiene una característica que es porteñocéntrica, sí, y la de la pampa gringa. Son las dos características que definen a la historia argentina de los textos. Sí. Germán, disculpa, mitrecéntrica. Mitre te mandó su cosa importante, claro, de decir, fue el fundador de la... escribíla de esta manera, ¿no? Entonces digo, pero la palabra formateado me parece genial en ese sentido. O sea, acá se formatearon cosas, pero están allí. Entonces, uno termina cayendo permanentemente en el mismo error. Si nosotros seguimos pensando la historia bajo esa concepción, vamos a seguir repitiendo, vamos a profundizar en conocimientos sobre eso. Sí. Pero no, creo que era Borges el que decía que de los laberintos se sale por arriba. Claro. Hay que saltear todo esto y se reescribe sola la historia. En cuanto uno salga de ese contexto, en cuanto podamos como ciudadanos salir de ese contexto formativo, automáticamente la historia se escribe sola. Sí, y aquella historia que los franceses dicen l'histoire bataille, ¿no? O sea, la historia del libro, lo que decíamos, dejar el libro, no, vamos directamente... Tirá ese libro, dijo tu exactamente, ahí está, muy bien. Y la otra historia es la historia de los pueblos, la historia de los ciudadanos comunes, del hombre común, ¿no? Eso me parece que puede ser más interesante y la que nos dice más cosas en el siglo XXI, la que nos dice más cosas hasta el presente, ¿verdad? Nos refleja esa vocación progresista de ir y venir, de establecer corrientes de mercadería que van y vienen, producciones, estancias en su época jesuíticas, emprendimientos navieros, fluviales, como los que tuvimos en fines del XIX, principios del siglo XX, y realmente creo que esa historia simple del hombre común, del emprendedor, nos convoca hoy por hoy.
Entonces uno dice, señores, bueno, está muy bien. Digo, tenemos un avance tecnológico formidable, estamos en el siglo XXI, las comunicaciones nos exceden, nos desbordan, pero ese emprendimiento, ¿no? Ese emprendurismo que tenían nuestros antepasados en esta misma región, que le sacaron ese jugo y que hicieron esa Concordia, ese Salto, o esa región del río Uruguay, para llamarlo de alguna manera, creo que es un desafío en el cual nosotros nos deberíamos cuestionar y reflexionar. Muchas cosas para pensar, Sí. sobre todo para los concordienses y volver a identificarnos con, como decimos, la zona de Salto Grande, como decíamos Sí, acá, que es es mucho más grande que Concordia y Salto, Mucho más grande. pero que es el eje de esta construcción del patrimonio. Y que no tiene nada que ver con Paraná. Paraná No. ya es otra cosa, ¿verdad? Es otro clima, otro escenario, otro perfume geográfico. Pero el río Uruguay, sin lugar a dudas, para mí al menos, y puedo llegar a defenderlo, es el eje patrimonial de todo este lugar. Hora 15:59 minutos en la República Argentina. Bueno, hoy muy productivo. Excelente. La verdad es que nos vamos con mucho para pensar. Creo que los oyentes también. Hablando desde dibujos animados para adultos, pasando por la masonería del cine y siguiendo con esta construcción del patrimonio que ojalá nos demos cuenta, porque tiene que nacer de nosotros, como decís vos, y saber que también tenemos nuestra propia historia. Y antes de finalizar, me quiero quedar con algo. Vos decías la historia del ciudadano común, Sí. y qué recordás y qué sentís que es tu patrimonio. Y no sé por qué mágicamente me fui a mi infancia, a la esquina de calle Perú y Rawson, donde antiguamente había un puente que cortaba el arroyo Concordia, y donde estaba ese foco, esa luz de un solo foco de la década del 80, y donde me juntaba a charlar con mis amigos, y donde quizás comenzó un poquito mi historia social en esta ciudad. Bueno, rápido, hora y 6. Gracias, Emilio, por todo. Gracias a ustedes por invitarme y aquí estamos, disfrutando de estos jueves.